Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el segundo encuentro de estudiantes y estamos muy contentos, así que les pedimos que nos acompañen todo este día para ver las aventuras y todos los conocimientos que nos esperan. Declaraciones que hicimos los investigadores en el instituto, apareció una nota en la jornada que decía, bueno, como suelen escribir los señores de la jornada, decía de la epopeya a la devastación. Bueno, en el panel también participó el doctor José Raúl, el cual nos expuso más que nada su opinión acerca de la historia, la reforma y cómo ha influido esta en la educación. Él nos dice que los españoles nos implementaron un sistema en el cual estamos sometidos a la obediencia, desde la frase "mande usted", donde obedecemos órdenes. Asimismo, nos dice que los españoles nos implementaron este sistema de la memotecnia, al estudiar y ver la historia como esa memorización de hechos que tenemos que hacer sin realizar una crítica y una reflexión de esta. Nos dice que para que la historia tenga que tener una buena influencia en la educación, tenemos que hacer o verla de una forma que podamos generar un aprendizaje significativo en los estudiantes y en el alumno, para así poder analizarle y reflexionar cada uno de los hechos que se suscitaron. Y esto nos dice que viene desde los españoles. Por lo tanto, nosotros tenemos que cambiar ese punto de vista y transformar la historia a hacerle una reflexión de nosotros mismos. Ha publicado 8 libros como autora, coautora o coordinadora. Entre ellos destacan La educación de la colonia a la República, el Colegio de San Luis Gonzaga y el Instituto Literario de Zacatecas. Formar ciudadanos, sociedad civil y movilización popular en Zacatecas. En coautoría con Cristian Rosas Íñiguez, La reforma educativa de Manuel Baranda, documentos para su estudio. Coordinó con Juan Leiva, Voz Popular, Saberes no formales, humor, protestas, disidencia y organización desde la escuela, la calle y las márgenes. Y con Mónica Hidalgo, Poderes de Educación Superior en el mundo hispánico. Ha publicado también numerosos capítulos de libros y artículos y participado en diversos eventos académicos. Actualmente se encuentra escribiendo un libro sobre el Colegio de San Juan de Letrán de la Ciudad de México, 1790-1868. Recibimos a la doctora Rosalina Ríos Zúñiga. Se les hablará sobre una pequeña síntesis o resumen de la conferencia que dio la doctora Rosalía Ríos Zúñiga. Lleva por nombre Las reformas educativas en la primera mitad del siglo XIX en México. No son algo nuevo en México. Estas empezaron hace 2 siglos atrás. A partir de 1821 se empezaron a utilizar más en México y por lo regular estas reformas no eran lo suficientes o no se llevaban a cabo, y si lo hacían era por un periodo muy corto de tiempo. Muchísimo antes de comenzar en el México central, estas reformas empezaron a verse en los distintos estados de la República y no hay que verlas tampoco de un modo centralista. Y bueno, estas empezaron en la educación inicial o lo que fue en la primaria. Como ya se había mencionado antes, las reformas no eran tantas y las pocas que fueron no se pusieron en marcha. Antes de la independencia en México solo se encontraban 2 universidades. Claro, todo esto visto desde un ámbito más centralista, ya que todo se daba en el centro de México.
Como un pequeño ejemplo que nos daban en la conferencia, Oaxaca empezó a reformar su educación muchísimo antes de la gran reforma de 1833. El fin de los Borbones era hacer una educación laica, y esto nos remontaríamos un poco más hacia lo que eran las reformas borbónicas en nuestro país. Se hablaba que en la reforma de 1833 hubo cambios radicales en todo México, y la cual se formaron demasiados institutos, como ya hemos visto en anteriores videos en el lapso de este tiempo. La reforma terminó en junio de 1834, entonces esta reforma simplemente duró 10 meses. Un segundo ejemplo para todo esto eran las leyes de baranda, que fueron en 1843. Esta reforma querían que fuera a nivel nacional y sus características fueron muy diferentes a la de 1833. Bueno, se nos decía que en esa reforma que fue de baranda afectó demasiado a la juventud en esa época, y como un pausos que nos dieron en la conferencia se nos decía que para entender la actual reforma que está ahorita con el actual presidente, tendríamos que primero conocer la historia de todas las reformas que se fueron dando a través de la historia en México a partir de 1821 para poder entenderla. Y eso fue lo más importante que se logró rescatar de la conferencia dada por la doctora Rosalía en el segundo encuentro de estudiantes de Oaxaca. Bueno, principalmente les voy a hacer mención sobre Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet fue uno de los mejores secretarios de México que hemos tenido. Él ha hecho 2 veces, ha ejercido ser secretario de Educación Pública. Él hizo muchos logros. Al mismo tiempo, cuando empezó su carrera, estaba siempre al lado de José Vasconcelos. Entonces él fue uno de los que tenía la idea de que la educación y la cultura siempre deberían estar unidas porque van ligadas. ¿Él qué hizo? Él quería combatir el analfabetismo. ¿Por qué? Porque no quería que la población siguiera con esas ideas analfabetas, sino que tuviera como ideas y derechos de defenderse de las personas que de arriba supuestamente los controlaban. Él quería que ellos tuvieran armas, pero de pensamiento, saber defenderse. Y es así como él logró muchos logros. Y le vamos a hacer una serie de preguntas. Doctora, ¿qué importancia tiene el escritor Jaime Torres para usted? Jaime Torres Bodet tiene una gran importancia como escritor en el sentido de que sus poesías y sus ensayos son indispensables para, digamos, como parte de lo que es la cultura mexicana. Sus poemas, sobre todo como integrante del grupo Contemporáneos, y sus ensayos porque toman temas muy importantes para la educación. La siguiente es, ¿cree usted que retomar las ideas de Torres Bodet ayudarían a mejorar la educación en México? Sí, especialmente la idea de hacer un plan transeccional de educación, tomando en cuenta las variables demográficas y las necesidades que traspasan el sexenio, sino que pueden ser de mediano plazo. ¿Qué cambios cree que se tengan que hacer en la actualidad para mejorar la educación del país? Bueno, como dentro de los cambios que se necesitan para mejorar la educación, podemos señalar en general, en primera, disminuir la desigualdad social, porque la base de todo es, digamos, esta situación de desigualdad que es, digamos, fuera de la escuela. Y dentro de las escuelas se tiene que mejorar muchísimo tanto las instalaciones escolares como también la formación de los docentes, y también hacer cambios curriculares. Y por último, ¿cuál cree usted que fue el cambio? Que tuvo el analfabetismo de 1940 al de la actualidad? El analfabetismo disminuyó muchísimo, ahora está sobre el 5% y en términos porcentuales, pero el tema es que desde el punto de vista de números absolutos sigue siendo varios millones de personas en México que son analfabetas.
Entonces esto se debe a que la población ha crecido de una manera impresionante y entonces, aunque el esfuerzo educativo ha sido enorme y todo, de todas maneras no podemos estar tranquilos sabiendo que hay millones de personas que siguen siendo analfabetas. Sin embargo, la tasa del analfabetismo ya es mínima y hay un decrecimiento del analfabetismo de manera natural, porque la gente analfabeta generalmente son personas que no tuvieron acceso a la escuela, que ya tienen 60 años o más. Esas personas se van a ir muriendo y entonces hay un decrecimiento del analfabetismo que va por vía natural. Y también hay otras instituciones como el INEA que ofrece educación a la gente que no pudo acceder por su situación social a aprender a leer y escribir y que se les proporciona. Le agradeceríamos si nos pudiera dar algún consejo a los estudiantes del Instituto de Ciencias de la Educación. Bueno, pues algún consejo es mantener un balance entre la crítica y el optimismo. Entonces, es importante ser crítico y saber lo que está pasando y lo que está mal, pero también es importante mantener el optimismo y darse cuenta también de las grandes cosas que ha hecho el sistema educativo. La verdad es que México, cuando inició como país independiente, era un México en el que la mayoría de la gente no sabía leer y escribir. Entonces ahora tienes un país que aunque tiene grandes desigualdades, tiene nichos de especialistas del más alto nivel y muchos de ustedes, por ejemplo, pues son personas que están educadas, que pueden hacer mucho por mejorar el país, etcétera. Es decir, esto nos tiene que llevar a una situación de balance, de ver lo malo, pero también ver digamos, las grandes cosas que se han hecho, el esfuerzo que se ha puesto por mejorar. Ok, eso sería todo y muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, en estos momentos nos encontramos con un estudiante de la Unireu y queremos saber cómo está pasando esta experiencia en el segundo encuentro de estudiantes. Pues ha sido muy agradable, hemos conocido a diferentes personas, formado nuevos lazos de amistad. Pues es una experiencia muy bonita y espero volver a repetirla muy pronto. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir buscando estudiantes. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video y no olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir con todos sus amigos.